Oramos antes de leer la palabra. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permite, Señor, una vez más reunirnos. Nos permites, Padre, una vez más poder, Señor, tomar un momento para escuchar la meditación de tu palabra. Señor, queremos disponer nuestros corazones. Queremos, Señor, permitir que tú hables a nuestras vidas. Señor, gracias. Señor, gracias, 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 gracias. Porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, trae paz a nuestros corazones, trae tranquilidad, que podamos, Señor, recibirla con gozo y que tú puedas hablarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acompáñeme a Génesis 13. Génesis 13. Versículo 10 y 11. Génesis 13, que es el primer libro de la Biblia. Génesis 13, versículo 10 y 11. Amén. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno de el otro. Amén. Gracias, Señor. Bendice tu palabra. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Antes que se me olvide, el hermano pastor general mandó saludos a todos. Ayer volví a hablar con él y mandaba saludos a todos. Dice que hay preguntas por cada uno. Está pendiente, me dijo. No es mentira. Siempre me pregunta que qué tal, que cómo han estado. Y la verdad que es una bendición. Bueno, fíjense que vamos a leer desde el versículo 1. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, y su mujer con todo lo que tenía, y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar donde había estado antes su tierra, entre Bet-el y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Amén. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino
y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Bueno, vemos aquí, este capítulo nos muestra la vida de Abraham y nos muestra la vida de Lot. Amén. Entonces, vemos aquí que el Señor les manda, para tener un poquito más de contexto, el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice: deja tu familia, deja todo y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. El Señor no le había dicho cuál tierra, pero él por fe le hizo caso a Dios, y viene Dios y lo lleva. Y en un momento, en una situación que estaban, lo acompañaba su sobrino Lot. Aquí vemos que Abraham tenía mucho dinero, vemos que en lo económico no tenían problema. Y Lot, su sobrino, vemos que también los dos tenían posesiones, muchas posesiones materiales. Entonces, Abraham obedeció a Dios y deja su tierra para cumplir el propósito por el cual había sido llamado. Vemos aquí también que a la vez que obedeció a Abraham a Dios, vemos que lo que él tenía fue prosperado. Es decir, si él ya tenía posesiones, estas posesiones fueron creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, hubo un problema, y aquí lo dice, que se estaban discutiendo los pastores, los que cuidaban el ganado de Abraham, con los que cuidaban el ganado de Lot. Empezó un conflicto entre ellos, ¿sí? Y entonces cuando Abraham vio esto que había sucedido, viene Abraham y es el que entra a intervenir en la disputa, es el que viene y se pone como, bueno, aquí algo pasa, entonces pongámosle un alto a esto. En ese momento, fíjense, probablemente Lot no hizo nada. Probablemente a Lot no le importó, era su ganado, era su gente. En ese momento, Abraham estaba sin descendencia, ¿sí? Y el único familiar cercano que tenía Abraham, en ese tiempo todavía no era Abraham. Abraham Dios le cambia el nombre hasta que hay un acto de fe de él. Antes era Abraham. Por eso hago la referencia, ¿verdad? Aquí era Abraham y el Señor después le cambia el nombre a Abraham. Entonces, Lot era el heredero de Abraham. Y Lot vemos que no se comportaba si lo podemos decir así, de una manera muy inteligente. Y entonces viene Abraham y al ver las disputas, al ver los problemas que esto había causado, viene Abraham y toma una decisión y le dice: ¿no crees tú que todo lo que tenemos aquí es muy grande como para que estemos peleando, para que estemos discutiendo? Hagamos una cosa. Elige tú dónde quieres habitar, elige tú dónde quieres vivir, pero es necesario que nos separemos. Llegó un momento en el cual la convivencia entre ellos no se podía dar, no podían seguir sosteniéndose. Y entonces viene Abraham de una manera muy inteligente y le dice a Lot: Lot, escoge. Ahora, por las costumbres y por muchas cosas que debería de seguir siendo hoy, ¿quién tenía derecho a elegir primero? El mayor. En este caso era Abraham, el mayor, el más viejo. Tenía el derecho de poder decir: esta tierra es mía y de aquí para allá esta tierra es tuya y toma todo lo demás. Pero no fue así. Probablemente Abraham conocía a su sobrino y probablemente conocía el tipo de persona que era. No era una persona que iba a ver si lo que nos convenga a nosotros, sino lo que me conviene a mí. Yo siempre voy a sacar la mejor parte para mí y sin importar. El otro era su tío, era su familiar. Es como que nosotros somos el único familiar de un millonario. Póngale un ejemplo. No me voy a comportar mal con él, ¿verdad? ¿Sí? No, sino que voy a estar esperando ahí todos los días. ¿Y cómo está su salud, tío? ¿Y cómo le va? ¿Sí? Sería lo más lógico.
Pero en ese momento, Lot no tenía necesidad. Lot tenía recurso. Lot tenía posesiones. Lot tenía dinero. Lot tenía ganado. ¿Cómo nos comportamos muchas veces cuando nosotros estamos bien? Porque aquí no es problema de economía, aquí no es problema de que si le hacía falta dinero o no le hacía falta dinero. Yo le aseguro que si Lot no hubiera tenido nada, el comportamiento de Lot hubiera sido otro. Lot se hubiera comportado con su tío de una manera muy diferente. Pero como él tenía un recurso, él podía decir, ah, no, esto es mi ganado, esto es mi... etcétera. ¿Qué sucede cuando nosotros nos sentimos bien? Hacemos a un lado a Dios. Porque creemos que no lo necesitamos. Porque creemos que somos autosuficientes. Porque creemos que Dios... No. ¿Para qué? ¿Para qué pedirle a Dios? ¿Para qué buscar a Dios? ¿Y qué hizo Abraham con Lot? No, mira, mejor separémonos. Entonces, el ejemplo de Abraham nos muestra cómo debemos responder ante algunas situaciones. Y podemos ver que aquí tomó la iniciativa para resolver los conflictos. Permitió a los demás que hagan la primera elección, aun cuando eso significara que no tendremos lo que quisiéramos. Y poner la paz por encima de nuestros deseos personales. Disculpe la palabra que voy a ocupar, pero parecía que Abraham era tonto, ¿verdad? Parecía que Abraham se había vuelto loco en decirle a su sobrino. Ya sabía cómo era su sobrino. Ya sabía que su sobrino era de aquellos que no esperan, de aquellos que se creen más vivos que todos los demás, que se creen más inteligentes que todos los demás. Entonces, y puso él por encima la paz antes que sus deseos personales. Entonces, como veíamos, los problemas los empezaron los pastores de Lot y los de Abraham. ¿Sí? Fíjense, estaban en una región hostil. Tenían enemigos a su alrededor. Habían muchas personas que deseaban quitarle todo lo que ellos tenían, atacarlos. ¿Cuál hubiera sido la reacción de ambos? ¿O cuál hubiera sido la reacción no solo de Abraham y Lot? Porque aquí no, el problema no era Abraham. ¿Cuál hubiera sido la reacción de los pastores? Ponerse de acuerdo, porque ahí tenían que cuidarse. Muchas veces nosotros nos ponemos en contra de aquel, y bueno, digo de aquel, es Dios, de aquel que es el que nos puede librar, de aquel que es el que nos puede ayudar. Y entonces, en vez de eso, hubo una separación. Las rivalidades o discusiones o desacuerdos pueden ser destructivos en tres maneras. Pueden dañar la buena voluntad, pueden dañar la confianza y la paz, y pueden dañar toda relación humana. Cuando nosotros no le ponemos un alto a los conflictos, pueden haber problemas no solo en nuestros hogares, sino que en nuestras familias. Muchas veces un problema surge de algo y muchas veces no es un problema, es un malentendido. Pero ese malentendido hace que se haga un problema. Y esto muchas veces llega a que dentro de la familia haga una separación. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? Bueno, que haya paz. También obstaculizan el progreso de metas importantes y nos hacen concentrarnos en nosotros mismos y no en el amor. Bueno, eso es lo que quería dar como introducción del punto que estamos viendo con respecto a lo que había pasado entre Abraham y Lot. Ahora, vamos a ver qué es lo que hizo Lot con su elección. Él tomó la mejor parte de la tierra, aun cuando esto significaba vivir cerca de Sodoma. Sodoma, como conocemos, Sodoma y Gomorra, como conocemos, fue una ciudad de pecado.
Ahora, nuestras decisiones, las decisiones que nosotros tomemos, tenemos que tener en cuenta que tienen consecuencias, buenas o malas. Muchas veces en el momento creemos que las decisiones que hacemos son las correctas, pero ¿basados en qué? ¿En un deseo? ¿En satisfacer una necesidad o en satisfacer un deseo? Lot vio que esa tierra era buena y no le importó que esa tierra estuviera cerca de Sodoma. No le importó que el pecado estuviera cerca. ¿Qué decisiones hemos tomado nosotros o qué decisiones se nos presentan en la vida en la cual no nos sí nos damos cuenta de que estamos a punto de cometer un pecado o que estamos a punto de arruinar una familia, que estamos a punto de arruinar a los hijos, que estamos a punto de arruinar a los cónyuges y en el caso de los jóvenes, que estamos dispuestos de arruinar nuestro futuro? Y nos importa más algo, nos importa más decidirnos por eso. No, es que mire, es que fíjese que me voy a ir a estudiar a tal parte. Me recuerdo que muchos jóvenes con los que he platicado, muchas veces me decían, no, es que voy a tener que tomar clases los días domingo. Yo le decía, mira, y no hay clases los otros días. No, pero es que voy a trabajar y voy a salir bien noche y de ahí tengo que ir a la universidad y no sé qué. Yo le decía, lo peor que puedes hacer como joven es alejarte de Dios. No solo el joven, también nosotros que ya estamos grandes, que ya somos adultos, que ya tomamos nuestras propias decisiones, porque mientras un joven está bajo el techo de su padre, tiene que pedir permiso para tomar decisiones. Pero cuando ya tomamos nuestras propias decisiones, somos los que vamos a pagar las consecuencias. A Lot no le importó ir a vivir cerca de Sodoma. No le importó. Él vio lo bueno. Él vio la tierra. Él vio lo externo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que eligió él. ¿Y qué sucedió con Abraham? Eligió Dios. No fue que Abraham se quedó con lo que Lot le dejó. No, no fue con eso. Sino que Abraham eligió o permitió que Dios eligiera por él. Y entonces podemos decir que cuando Lot ve la tierra y ve que era lo mejor y se queda con él, podemos creer que la otra tierra no era tan fructífera como lo que Lot había agarrado. Pero al final, ¿qué le dice Dios a Abraham? No te preocupes. ¿Ves eso? Eso que tú crees que no va a dar fruto, yo voy a hacer que dé fruto. Eso que no se ve atractivo, yo voy a hacer que produzca. Nuestras decisiones muchas veces van en busca de lo más fácil. Y siempre lo más fácil es lejos de Dios. A nuestra vista. Pero es todo lo contrario cuando permitimos que Dios sea quien elija, porque cuando permitimos que Dios sea quien elija, entonces se vuelve más fácil que eso que probablemente podamos ver nosotros. ¿Qué pasó con Lot? Fue codicioso. Deseó lo mejor para sí mismo, sin pensar en su tío Abraham, que era el que lo había llevado. Y probablemente que parte de lo que tenía Lot es porque su tío se lo había dado. No todo. No. Nuestras vidas son una serie de decisiones. Hay decisiones que yo pude haber tomado hace 20 años y hoy me están afectando. Hay decisiones que nosotros estamos tal vez a punto de tomar hoy
y que probablemente este año que viene no nos va a afectar, pero nos va a afectar dentro de 10, 5, 15, 20, 30 años. ¿En quién pensó Lot? En sí mismo. Cuando nosotros tomamos decisiones pensando en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, porque esa es la palabra, nos volvemos egoístas. Entonces, corremos el riesgo de que no sea lo bueno. Corremos el riesgo de que vamos a tener un tropiezo más adelante. ¿Sí? Porque elegimos pensando según nuestras necesidades y no las necesidades y los sentimientos de los demás. Esta clase de decisiones, como lo mostró la vida de Lot, causa problemas. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué pudo rescatar Lot de lo que eligió? ¿Qué pudo rescatar Lot de todo lo que tenía? Nada. 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 Se quedó sin nada. Dentro de eso, pierde a su esposa. Y le quedaron solo sus 2 hijas. Y estuvo a punto de perder a sus hijas también. Estuvo también a punto Lot de que los hombres o la gente de Sodoma y Gomorra hicieran lo que quisieran con sus hijas. Creo que como padre, un padre para él, su familia es lo más importante. Su esposa, sus hijos. No fue en el momento, no fue, es que ahorita tomé la decisión de toda la tierra. No, eso llegó con el tiempo. Lot no pudo vislumbrar, Lot no pudo ver más allá de las cosas. ¿Qué habrá sentido Lot cuando perdió todo lo material? Bueno, ni modo pues. Pero, ¿qué habrá sentido cuando pierde a su esposa? Cuando salió sin nada, tuvieron que huir. ¿Para qué? Para que Dios no los destruyera. ¿Qué sucede cuando nosotros elegimos y no permitimos que sea Dios el que pone los tiempos? O no sea Dios el que elija. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces nosotros no le pedimos dirección a Dios para nuestras decisiones. Queremos hacer las cosas según nuestros deseos y según nuestra conveniencia. Entonces, cuando dejamos de decidir en la dirección de Dios, todo lo que nos queda es decidir en la dirección equivocada. Ahora, ¿cómo toma usted sus decisiones entonces? ¿En base a qué? ¿En base a qué estamos poniendo nuestro futuro? ¿En base a qué estamos poniendo nuestras familias? ¿En base a qué estamos poniendo todas las cosas materiales que Dios nos ha dado? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Es usted codicioso? ¿Es usted imprudente como lo hizo Lot? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque mire, en más de alguna ocasión nosotros hemos pensado en nosotros. Y no hemos pensado en nuestras familias. Muchas veces hemos pensado en el momento, hoy, y no hemos pensado en el futuro. Sus decisiones revelan qué tipo de persona es, qué tipo de decisión toma. ¿Cuáles son las consecuencias de no permitir que Dios elija por nosotros? Bueno, simplemente se tiene una vida a la deriva. No hay otra forma. ¿Sabe qué sucede? No nos damos cuenta y las cosas van saliendo mal, 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 mal. ¿De qué le sirvió a Lot
hacer crecer su ganado si al final lo perdió todo? De nada. Invirtió tiempo. Perdió su futuro. Perdió esa estabilidad económica. Entonces el problema de Lot no era un problema de necesidad. Es que muchas veces nosotros podemos decir que la necesidad nos llevó a tomar decisiones, que las circunstancias adversas nos llevó a tomar esa decisión y ahora estamos viendo las consecuencias de esas decisiones. No, pero en este caso, en el caso de Lot, no tenía ningún problema. A Lot no le hacía falta nada. Nada. Y probablemente, si él se hubiera quedado sin nada, ahí estaba su tío que en algún momento lo podía ayudar y decirle, toma, aquí está esto. ¿Te fue mal en esto? No, está bien. Pero la actitud de Lot llevó a que él y su tío se separaran. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos empecinados en tomar, cuando estamos determinados a tomar una decisión? Mire, corremos el riesgo de que Dios nos deje solos. No estoy diciendo que Dios se olvide de nosotros, porque al final este hombre fue rescatado por Dios. No, pero nos va a dejar solos. Y ahí va a dejar, bueno, ¿tú quieres caminar solo? ¿Tú quieres tomar tus decisiones? ¿Sí? Mire, es como cuando uno va a terminar de estudiar, cuando uno va a terminar la escuela y quiere ir a estudiar, a uno le meten en la cabeza que uno decida qué tiene que estudiar y qué tiene que hacer, y entonces esa elección de qué carrera o de lo que queremos hacer, no se la dejamos a nadie, ¿verdad? Pero si elegimos mal, ¿cómo nos va a ir más adelante? ¿Por qué le cuento esto? Porque mire, yo cuando ya estaba a punto de graduarme y había que ir a la universidad, a mí se me metió entre ceja y ceja una carrera. Y yo dije, esto voy a estudiar, y esto voy a estudiar, y esto voy a estudiar, y esto voy a estudiar. Y gracias a Dios por los padres que tengo, porque no me obligaron a estudiar lo que al final yo saqué o lo que yo estudié, sino que bien, no ocupar la palabra bien silijosamente o bien suavemente me dijeron, mira, ¿por qué no vas donde la señora tal que es especialista en esto? Es una psicóloga muy buena y que ella te ayude, solo para que si al final ese es lo que tú deseas estudiar, entonces está bien, te vamos a apoyar. Y si no, ella te puede decir qué es lo que te conviene, qué puedes hacer y qué no sé qué. Miren, fui como a 3, 4, le hacen pruebas a uno, test. No es que fue a hablar conmigo, sino que hacer pruebas, nada más. Y entonces en las pruebas resultó que para lo que yo quería estudiar, no es que no pudiera, sino que me dijo ella, puede sacar la carrera, va a estudiar, pero como no es para lo que usted trae, en algún momento se va a sentir frustrado. En algún momento de su carrera va a querer dejar su carrera y va a decir, de esto ya no trabajo nunca más. ¿Sí? Es como aquel que ha pasado 10 años siendo abogado y al final dicen, me voy a hacer paletero o voy a poner un restaurante, y le da más siendo un restaurante o un paletero que había estado de abogado. Pero no es porque no pudiera manejar el tema. Entonces, esta persona muy sabiamente me explicó y me dijo, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Yo le recomiendo esto, esto y esto. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, esto tiene que hacer? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho,
tiene que bajar de peso? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, tiene que hacer ejercicio? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, ya no tome soda? ¿Y cuántos de nosotros no hemos cambiado? Y un día vamos a pagar las consecuencias. Entonces, sus alternativas. Lot tenía alternativas, pero era de aquellas personas que cuando tomaban la fuerza para tomar decisiones, hizo lo que menos se podía hacer. Buscó el menor esfuerzo. Lot vio que la llanura estaba perfecta. No había que regarla, no había que ir a sembrar, no había que hacer nada. Estaba lista solo para que sus animales llegaran, ¿sí? Y comieran. Por el otro lado, había que ir a sembrar, había que ir a arar la tierra, había que ir a prepararla. Lot buscó siempre lo más fácil. Entonces, cuando usted y yo buscamos el camino más corto o el camino más fácil, eso es que vamos a la deriva. Lot era ese tipo de persona. Miren, Lot perdió a su padre cuando estaba joven, pero tuvo a Taré, su abuelo, y tuvo a Abraham, que le infundieron, me imagino que los buenos valores, ¿verdad? Porque si Dios escogió a Abraham para una nación es porque era una buena persona. Pero que estuviera cerca de ellos no significaba que él había tomado lo bueno. ¿Cuántos creemos que solo con estar en la iglesia vamos a tomar como que se nos va a pegar algo, verdad? Estaba tan atrapado en el momento. Muchos solo vemos hoy. Muchos solo vemos el presente. No vemos el futuro. Porque creo que están jóvenes. Las decisiones que ustedes tomen hoy las están tomando en base probablemente en el presente. Pero si ustedes no se fijan, no solo en el presente, sino en el futuro. Tiene que haber un equilibrio. ¿Cuántos vemos solo el hoy? ¿Cuántos vemos yo? Es decir, ¿cómo estoy yo? Lo que importo soy yo. Lo que valgo soy yo. Y los demás que se aguanten. No, los demás que me sigan. Bueno, si quieren, pues. Estaba atrapado en el momento presente. Imagínese si todo esto le pasó a Lot con la intervención de Abraham y de Dios, ¿cómo hubiera sido la vida de Lot sin que Dios estuviera presente? Y sin tener al tío que tenía, que ya lo había ido a rescatar una vez. Ahora, ¿cuál fue el problema de Lot? Mezcló su vida con lo pagano. Dice la palabra que Lot llegó a vivir a la par de Sodoma. Era vecino de Sodoma. Se llevó bien con Sodoma. Se llevó bien con todo lo que había ahí. El estar lejos de Dios, el vivir retirado de Dios, el vivir separado de Dios, nos va a llevar a vivir una vida que según nosotros es una vida tranquila, una vida en la cual no le molestamos a nadie, en la cual dejamos vivir a todos y que vivan su vida porque yo ya viví la mía, porque nadie se tiene que meter en mi vida, nadie me tiene que decir qué es lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Y dejamos a un lado a Dios. No le estoy diciendo de que usted y yo
cuando nos apartamos, vamos a vivir en el pecado. No me refiero a eso, no. La consecuencia es vivir apartado de Dios, vivir lejos de Dios. Y el hecho de congregarse no significa que vivimos cerca de Dios. Porque yo puedo orar todos los días por los alimentos, pero eso no significa que estoy cerca de Dios. Puedo llegar a una iglesia y congregarme y no significa que estoy... No, es que es el corazón. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál fue el final de la decisión de Lot? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, tenemos un camino muy definido y es la destrucción. Cuando el Señor se acabó, cuando cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, también se destruyó todo lo que tenía Lot. Nuestras malas decisiones no nos van a respetar. Nuestras malas decisiones van a acabar con todo aquello que nosotros hemos trabajado por años. Ahora, ¿qué hizo Lot? Y vamos concluyendo. Cuando Lot tenía que tomar alguna decisión, tendía a posponerla. Hay decisiones en nuestra vida que nosotros tenemos que tomarlas, ser determinantes y decir, esto es lo que necesito. ¿Necesita un cambio usted? No deje para largo el cambio. Necesitamos acercarnos a Dios. No esperemos 6 meses, 10 meses, 2 años para acercarnos a Dios. Hay decisiones que hay que tomarlas ya. Necesitamos cambiar. Cambiemos ya. ¿Por qué? Porque nunca el menor esfuerzo nos va a llevar a algo bueno. Nunca. Cuando Lot eligió, pensó en sí mismo. Cuando usted elija, no piense solo en usted. Piense en todas las cosas. ¿Qué dirección lleva su vida? ¿Va usted hacia Dios o nos estamos alejando de Dios? Porque solo hay 2 cosas. No hay más. O es cerca o lejos de Dios. No hay más. No, es que yo estoy aquí en medio. No, discúlpeme, no existe en el medio. Si su vida va a la deriva, como le sucedió a Lot, que no se dio cuenta, decidirse por Dios puede parecer lo más difícil, porque cambiar es una de las cosas más difíciles que hay. Dejar que Dios es el que elija es de las cosas más difíciles que hay en nuestras vidas, porque siempre hemos querido tomar nuestras decisiones, porque siempre hemos hecho lo que hemos querido y ahora, ¿cómo le vamos a permitir que alguien más elija por nosotros? Creerle a Dios es difícil, pero es lo mejor. Al principio pareció ser una sabia decisión por parte de Lot. Vio la tierra, pensó en sus riquezas, en su ganado. Sí, al principio las tentaciones parecen ser una buena elección. Al principio. Lo más fácil, al principio, parece ser la mejor decisión que podamos tomar. Al final, podemos perder todo como lo perdió Lot. Pero fíjense que este hombre al final, en 2 de Pedro 2:7, fue llamado justo.
quiere decir que este hombre fue salvo al final. ¿Qué quiere decir esto? Que nos da esperanza en el sentido de que Dios perdona. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos haber tomado malas decisiones y el Señor está presto a ayudarnos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios es capaz de sacarnos de cualquier situación en la que nosotros nos hayamos metido. Que para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permitir que Dios elija. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo ahora voy a hacer esto, voy a esperar a que Dios me conteste? No, no es así. Orando, leyendo su palabra, congregándome. Es ahí donde el Señor me va a hablar y me va a dar. Miren, no es necesario, y se lo digo por experiencia, muchas veces con el escuchar una meditación, una prédica o con leer la palabra, nos damos cuenta de que Dios habla. Podríamos decir que Abraham fue conformista porque eligió de último. Pero no fue él el que eligió, fue Dios. Si no dejamos que sea Dios el que elija por nosotros, solo hay un camino: la destrucción, la pérdida de nuestras vidas, como la de nuestras familias. Y por consecuencia, una vida triste. Entonces, le pregunto, ¿cómo han sido sus decisiones? ¿Hay alguna decisión de la cual usted se arrepiente el día de hoy? Podemos entonces entender de que esa elección la hicimos sin el respaldo de Dios. Entonces, ¿elige usted o permite a Dios elegir? Solo hay una manera: es permitir que Dios elija por nosotros. El problema de Lot era su corazón. ¿Por qué su corazón? Porque Lot lo tenía todo y en abundancia, pero no se sentía lleno. Lot no le hacía falta nada, pero no tenía paz. Abraham, en cambio, entre más cerca de Dios se encontraba, mejor le iba. Probablemente Lot miraba cómo Dios respaldaba a su tío. Probablemente Lot miraba cómo Dios le contestaba a su tío. Probablemente Lot miraba cómo Abraham ponía un proyecto y le salían las cosas y a él no le salían. Entonces, ¿qué le hacía falta a Abraham? Dios. ¿Qué le hacía falta a Lot? Dios. Entonces, ¿qué necesitaba Lot? ¿Qué necesitamos nosotros? Dios. Entonces, hoy, que es nuestro presente, hoy es un buen día
para que nosotros le digamos al Señor que nos enseñe a elegir, que nos ayude a elegir. ¿Por qué? Porque si no elegimos bien, vamos a seguir pagando caro todas las malas decisiones. Si usted no está cansado de sus malas decisiones, bueno, le espera una vida larga y dura. ¿Qué quiere Dios? Algo fácil. Que nos acerquemos a Él. Y si Él está cerca de nosotros, mire, nos va a ir muy bien. Y en todas nuestras decisiones, Él nos va a apoyar. Amén. Le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Porque nos has permitido, Señor, tomar un momento para esta meditación en la mañana. Señor, ¿cuántas veces hemos elegido incorrectamente? Probablemente en alguna ocasión hemos elegido mal porque fue a la carrera, porque no teníamos quien nos ayudara, porque nos sentíamos solos. Pero ahora, hermano, recuerde, no está solo. Usted tiene ahora a Dios. ¿Cuántas cosas estarían mejor ahora si hubiéramos permitido que Dios eligiera? Es necesario acercarnos a Dios. Es necesario permitir que sea Dios el que elija por nosotros. Es necesario que Dios le muestre el camino, le muestre las decisiones. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque hemos pasado toda nuestra vida tomando nuestras propias decisiones, haciendo según creemos que es lo correcto. Pero antes de tomar una decisión, hago un alto. Hago un alto. Y pregunte primero, ¿Dios está en el asunto? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Esta decisión me puede afectar mi familia en un futuro? Lot se cegó. Lot miraba, no miraba más allá que solo lo terrenal. Si usted y yo tenemos a Dios de nuestro lado, sería bueno. Si usted y yo conocemos a Dios, sería bueno que lo tomáramos en cuenta en nuestras decisiones. Si usted y yo tenemos a Dios, sería bueno que le consultáramos. ¿O acaso no está cansado de pagar consecuencias? Al final, Dios fue el que eligió por Abraham. Al final, Dios fue el que bendijo a Abraham. Señor, permítenos acercarnos a ti. Queremos acercarnos a ti. Pero no solo para cuando tenemos una necesidad, sino
todos los días de nuestras vidas. Y entonces, tú, Señor, harás prosperar nuestro camino. Y todas las cosas, dice tu palabra, nos saldrá bien. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Encomienda a Jehová tus decisiones, encomiéndaselas. Y confía en Él, deje que Él el que tome la decisión. Y Él, no usted, no yo. Y Él, Dios, no las situaciones, no, Él va a hacer todo para bien de nuestras vidas. De nada sirve tener todo lo material. De nada sirve tener una estabilidad. De nada sirve tener cubierto todas nuestras necesidades si no tenemos a Dios de nuestro lado. Si no tenemos a Dios cerca de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.